Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Paulina Michelle Romo Ruiz y nos encontramos de nuevo en mi espacio de estudio el día de hoy en una nueva entrega de videos para TAP, es decir, videos para mi clase de tópicos avanzados de programación. Y el día de hoy, este nuevo video, ¿cómo decirlo? Es un tema que yo ya había tocado, pero realmente no lo había tocado. O sea, como que sí hablé, pero como que no hablé. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de bases de datos. Yo ya hice un video acerca de las bases de datos en SQL, así que ya deberíamos tener un poquito en la mente acerca de qué son las bases de datos. Sin embargo, en este video vamos a ahondar en los diferentes tipos de bases de datos que hay, porque ustedes pensarán, no, pero solo hay para SQL, ¿no? Las cosas de las tabletas, sí. No, permíteme decirte que estás equivocado. Hay diferentes bases de datos que son útiles para personas o entidades, negocios, cosas que tengan diferentes necesidades, entonces no siempre se va a usar la misma, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como siempre, yo les traigo un pequeño invitado que nos va a acompañar en la sesión de hoy. El día de hoy tenemos a nuestro querido vecino, nuestro vecino favorito, Totoro, acompañándonos para aprender acerca de los tipos de bases de datos. Y nosotros, ¿te sientes emocionado de aprender acerca de los tipos de bases de datos el día de hoy? Perfecto, eso mismo pensé. Bueno, este video está larguito, así que tengo que borrar tiempo. Así que vamos a ponernos nuestra cachucha para empezar como buen carpintero a cortar tablas. Tablas de madera, no, tablas de bases de datos. Así que, ¡vámonos! Bueno. Así que cambiemos de tabla. Empezamos a hablar acerca de las bases de datos. Hablemos primero que nada un poquito acerca de lo que son. Básicamente, las bases de datos son herramientas que nos permiten guardar información de cualquier tipo, y no solo guardarla, sino organizarla de manera sistemática para que sea más fácil acceder a ella. Y pueden guardar dentro de sí cualquier tipo de información que te imagines: nombres, fechas, productos, imágenes, incluso todas las photocards que me faltan para completar mi colección de Gobo, porque oh my god, por el amor de Dios, ya saquen a las Gobo, me faltan muy poquitas. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando acerca de las bases de datos. Aunque lo que acabo de decir ustedes ya lo deberían saber, porque como comenté al inicio, yo ya hice un video hablando acerca de las bases de datos. Es cierto que me centré más en el Database Management System, es decir, cómo funciona, y en las sentencias del SQL, pero lo básico ya lo expliqué. Así que ustedes ya deberían de saberlo. No se hagan. Mucho ojo. Bueno, ahora que ya desempolvamos un poquito nuestro conocimiento previo que ya teníamos acerca de las bases de datos, podemos hablar de los tipos. Algo que hay que recordar es que principalmente, o bueno, no principalmente, sino que más que nada podemos dividir todas las bases de datos en dos tipos: las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales son aquellas que guardan su información dentro de tablas definidas, es decir, hacen uso de las tablas para guardar cualquier tipo de información. En estas tablas se pueden consultar, guardar, modificar y pues hacer varias cosas que yo ya expliqué anteriormente en el otro video. La interfaz estándar para este tipo de bases de datos es el lenguaje de consultas estructuradas, es decir, el SQL. Por lo tanto, estas también son llamadas bases de datos SQL. Por otro lado, tenemos las bases de datos no relacionales, o también llamadas bases de datos no SQL, que son aquellas que, a diferencia de las bases de datos relacionales que están guardadas en tablas y hacen uso de identificadores o llaves para enlazarse entre sí, estas no tienen ni tablas ni tienen
ese tipo de llaves, sino que tienen otro tipo de organización dependiendo, insisto, del tipo de base de datos no relacional. Tienen otro tipo de organización y esquemas que los hacen más flexibles y les permiten ajustarse a diferentes necesidades. Muy bien, entonces empecemos a hablar acerca de las bases de datos relacionales, o más bien debería decir de la base de datos relacional. Porque ¿qué creen? ¿Recuerden que les dije que había dos grandes grupos? Sí, bueno, dentro del grupo de las relacionales nada más hay uno, que es la base de datos de tipo relacional. La base de tipo de datos relacional es muy sencillo y va a ser una explicación muy cortita porque básicamente ya le expliqué. Este tipo de base de datos lo que hace es guardar la información o los datos dentro de una tabla que está formada de la siguiente manera. Lo obvio dentro de la tabla pues es la tabla en sí, a la cual también le podemos llamar relación, que básicamente son el conjunto de tuplas que comparten los mismos atributos. Las tablas están formadas por campos, que son las columnas en donde se guarda el diferente tipo de información, por ejemplo, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento. Estos campos están llenados gracias a los registros, que es la información que hay dentro de cada campo. Por ejemplo, en nombre, Paulina; en edad, 19; fecha de nacimiento, 1 de septiembre de 2003, y así básicamente. Algo importante que tenemos que mencionar es que las relaciones no se pueden repetir, es decir, que no puede haber dos tablas con el mismo nombre. La información dentro de las tablas no se puede repetir tampoco, y que estas tablas están unidas o están relacionadas entre sí por medio de diferentes llaves. Por ejemplo, tenemos las private keys o las claves primarias, que son la clave principal de un registro, y tenemos las foreign keys, que son las claves foráneas, que contienen el mismo valor de la clave primaria. Básicamente, la relación por medio de estas llaves evita la duplicidad, que es lo que mencioné, que es que se repita el mismo registro en diferentes tablas. Hay varios softwares que podemos usar para crear este tipo de bases de datos. Sin embargo, el más usado y del cual yo les hablé en mi primer video de bases de datos es el SQL. Bueno, para dar un ejemplo y darnos una mejor idea acerca de cómo funcionan estas tablas, les voy a dejar un ejemplo. Muy bien, entonces expliquemos un poquito cómo funciona una base de datos de tipo relacional. Esta siento que es la más fácil de explicar, es súper sencilla, no se preocupen. En pantalla deberían de estar viendo 3 imágenes diferentes. Yo tengo la imagen aquí abajo. Bueno, básicamente la primera imagen sería la creación de la tabla, la segunda la implementación de los inserts y la tercera el modelo entidad de relación. Bueno, en cuanto a la primera imagen, que es la de la esquina superior izquierda, podemos ver cómo se crea cada una de las tablas dentro de SQL. Como pueden ver, le podemos poner el nombre que queramos a la tabla y le podemos dar nombre a los diferentes campos que va a tener. Ahora, igual como podemos ver, no solo le ponemos el nombre del campo, sino el tipo de dato que va a haber dentro de ese campo. Por lo que, como ya he repetido varias veces, dentro de las bases de datos de tipo relacional no podemos cambiar el tipo de atributos que tenemos. O sea, una vez nosotros creamos la tabla y colocamos, no, pues dentro del campo nombre solo puede ir varchars, que son strings, texto. Pues únicamente vas a poder poner varchars, ¿ok? No le puedes poner un número, no le puedes poner cualquier otro tipo de cosa que no sea un varchar. Igual, como podemos observar, lo primero que tenemos es el private key, que en este caso sería el ID o el número de identificación del hospital. Este private key nos va a permitir que otras tablas puedan acceder a la información de la tabla hospital, como se podría ver en el esquema. La segunda imagen son los inserts, o sea, los datos
dentro de nuestra tabla. Como podemos ver, dentro de nuestro ID o nuestro private key ID hospital o ID hosp, tenemos únicamente números, porque SINT es 1 y 2. Dentro del nombre hospital únicamente tenemos texto, porque es varchar. Dentro del registro tenemos únicamente int. Y dentro de la dirección del hospital igual únicamente tenemos varchar. Una vez que tú le ingresas los registros, le das a Apply Changes y ya, inmediatamente se actualiza la tabla. Por último, la última imagen, que es la que tenemos abajo, tenemos el modelo relacional, que básicamente nos pone todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos y cómo estas se relacionan entre ellas. Las llaves amarillas son las private keys, mientras que las llaves que son como cobre, rojitas, son las foreign keys. Es decir, las private keys son como las identificaciones de esas tablas, o sea, son como propiedades de esas tablas, mientras que las foreign keys son como les explicaba, una forma o como prestar una llave para que esa tabla pueda tener los datos de la tabla que le presta la llave. O sea, por ejemplo, aquí tenemos que ID hospital tiene su private key, ¿no? Digo, hospital tiene su private key, que es ID hospital. Pero ID hospital le presta o le da una llave, que sería ID hospital, a la tabla tiene. Eso hace que tiene pueda tener acceso a los datos que hay dentro del hospital. ¿Sí me entienden? Más o menos. Bueno, pues así funcionan. Aquí podemos verlos. Grande, muy fácil, muy sencillo. Puáscalas. Bueno, ahora que ya terminamos con las bases de datos de tipo relacional, o bueno, la base de datos, podemos pasarnos a los diferentes tipos de bases de datos no relacionales o no SQL. Una de ellas son las bases de datos orientadas a objetos. La base de datos orientada a objetos en realidad tiene muchas similaridades con la programación orientada a objetos, y eso es que su principal objetivo es guardar la información o los datos dentro de diferentes objetos, como se hace en la programación orientada a objetos. Esto es una de las características principales porque le permite a sus datos tener persistencia. Es decir, que cuando se deje de ejecutar la aplicación, o bueno, pues sí, la aplicación, el sistema, una vez que este se vuelva a abrir, los datos van a seguir ahí y no van a ser borrados. Esta base de datos es tan parecida a la programación orientada a objetos o ARPO, que tienen las mismas características, es decir, tienen los objetos, que son las entidades que contienen la información. Estos objetos tienen atributos, que son las características de los objetos, y estas características están guardadas dentro de clases, que básicamente son la agrupación de todos los objetos que poseen características y comportamientos similares. Además de métodos, que son las formas en cómo se comportan estos objetos. Y por último, los patrones, que son los que nos permiten acceder a objetos complejos dentro de nuestra base de datos orientada a objetos. Otras cosas que tiene en común Compo es que también posee, esta base de datos está basada en la abstracción, que es decir, en base a un problema, poder captar la información más importante o la información necesaria para crear un programa que pueda resolver esa problemática. También tiene la herencia, que es básicamente el hecho de que una superclase o una clase padre le herede sus atributos y sus métodos a otras clases, que serían llamadas las clases hijas. También tiene el encapsulamiento, que es lo que nos permite agrupar diferentes datos y objetos en una sola clase u objeto mayor, de forma que así se mantengan seguros y esos datos sean privados. Y por último tenemos el polimorfismo, que es la capacidad que tienen los métodos de funcionar
de manera diferente a pesar de que sean el mismo método, o tienen la capacidad de cambiar de forma, por así decirlo, para que sea el mismo método, pero no funcione de la misma manera. Muy bien, ahora voy a explicar un poquito acerca de lo que pasa con las bases de datos orientadas a objetos. Lo que podemos observar en pantalla en este momento es un pequeño diagrama de clases, muy fácil de entender. Básicamente tenemos la superclase jugador, que le va a heredar sus métodos y atributos tanto a jugador premium y a jugador normal. Y tenemos la otra clase llamada tablero. Esto es básicamente nada más para que tengamos una idea de cómo se ven nuestras clases, qué es lo que contienen y cómo están relacionadas entre sí. Es como... es parecido a la entidad relación por el hecho de que ambos muestran como las relaciones entre las partes de nuestras bases de datos. Bueno, en la siguiente diapositiva, que ustedes ya deberían de estar viendo en pantalla, pues tenemos lo que vienen siendo 4 imágenes. Todas las imágenes del lado izquierdo son de la superclase o de la clase padre jugador, y todas las del lado derecho son las de la clase hija jugador premium. Bueno, básicamente explicando un poquito el código, que así que wow, qué buena calidad, pues no, verdad, no, pido perdón. Lo primero que iniciamos es crear nuestra tabla como un objeto. Bueno, crear nuestro objeto jugador, que es lo que está apuntando con la flecha amarilla. Después, lo que está apuntando con la flecha rosa son los atributos, o sea, las características que va a tener nuestro objeto de tipo jugador, como las podemos ver en pantalla. Después tenemos las clases y los procedimientos que va a poder hacer nuestro objeto, y estos están encapsulados. Al final podemos ver un Not Final, que es básicamente para nada más decir que, oye, esta es nuestra superclase, esta es nuestra clase padre. No es cualquier clase X, no, esta es nuestra clase padre. Y ya pues en la imagen de abajo podemos observar la implementación de los métodos, que es pues nada más ver qué es lo que hacen y cómo funcionan. Ahora sí, de nuestro lado derecho podemos ver la clase jugador premium, que sería nuestra clase hija. ¿Cómo sabemos? Porque está usando el under, que este es Oracle, así que el under es como el homólogo del extends en Java. Así que sí, es como un extends jugador, es decir, que está heredando los atributos y los métodos de la clase jugador. Aquí podemos ver que aparte de los atributos que hereda, le agrega un nuevo atributo propio únicamente de esta clase, que sería unificación. Y después igualmente podemos ver los métodos que pues usa este objeto, ¿no? Este nuevo objeto. Y ya no, en la parte de abajo de igual manera vemos los métodos y cómo funcionan, cómo son implementados básicamente. O sea, qué es lo que hacen. Y lo vemos por medio del polimorfismo, como podemos notar en el override. El siguiente tipo de base de datos son las bases de datos de tipo graphic o pues de grafos, ¿no? Y bueno, básicamente ese tipo de base de datos está hecha para asimilar o está basada en los grafos. Y ustedes dirán, oh, pero Paulina, ya no recuerdo qué es un grafo. No te preocupes, déjame refrescarte un poquito la mente. Recordemos que los grafos son una composición de objetos que guardan información a los que les llamamos nodos. Dentro de estos nodos pues tenemos, como ya les dije, información, diferentes tipos de datos que podemos utilizar para procesar y así llegar a objetivos específicos. También tenemos que recordar que estos nodos o estos campos de información están unidos entre sí por medio de elementos a los que se les llaman aristas, ¿no? O sea, son líneas que los unen. Bueno, estos son los grafos.
que de hecho podemos ver un pequeño ejemplo en pantalla por si no recuerdan cómo son o por si se lo visualizan medio raro. Bueno, pues las bases de datos orientadas a grafos pues también son así, o sea, básicamente son un conjunto de objetos que en este caso son representados por medio de vértices o nodos y aristas que permiten representar datos interconectados y las relaciones que tienen entre ellos. En este caso, los nodos son objetos o propiedades de los datos, mientras que las aristas son el tipo de relación que tienen entre ellos. O sea, por ejemplo, supongamos que mi mano es un nodo y esta mano es otro nodo. Y esta mano soy yo y esta mano es mi mamá. Entonces, la línea imaginaria que espero poner en postproducción, probablemente no, pero espero que aparezca, sería nuestro tipo de relación, que en este caso sería familiar. Una característica única de las bases de datos orientadas a grafos o de grafos es que estas las podemos subdividir en dos, que son las Label Property Graph o grafos de propiedades y las Resource Description Framework o los RDF. Los gráficos de propiedades son usados para modelar las relaciones entre los datos. Así permiten hacer análisis y consultas en función de estas. En este grafo, los vértices son los que tienen la relación, mientras que las aristas resaltan la relación entre los vértices o los nodos, aunque ambos pueden tener propiedades e información. Es decir, no simplemente porque la arista sea la línea que los une significa que va vacía, por así decirlo, sino que también tiene información. Por su lado, tenemos a los grafos RDF, que estos más que nada están diseñados para representar declaraciones, metadatos y datos principales. Estas son sentencias representadas por 3 elementos, que son 2 vértices conectados por un borde, un grafo. Así representan al sujeto, al predicado y al objeto de la oración, por así decirlo. Esto es conocido como una tripleta RDF. Cada vértice y borde se identifican con un URI exclusivo, que es un identificador único de recurso. Y básicamente este modelo aporta un método para publicar datos en forma estándar y con una semántica bien definida. Esto lo que hace es facilitar el cambio de información porque a veces la semántica, por culpa de la semántica, como que no nos entendemos o las cosas se vuelven un poco dispersas. Bueno, pues los grafos de RDF se encargan de que no pasen ese tipo de errores. Las entidades estatales estadísticas, las empresas farmacéuticas y las organizaciones sanitarias utilizan los grafos RDF de manera generalizada. Las bases de datos de tipo grafo tienen muchas ventajas, como por ejemplo que tienen un diseño flexible a diferencia de las relacionales, pues básicamente las puedes editar y las puedes mover y no están sujetadas a tablas que son estáticas e inamovibles. Y pues básicamente también los grafos nos permiten realizar un análisis más eficiente a datos a gran escala, es decir, a muchos datos. Nos permite analizar las relaciones, las rutas y los comportamientos entre los datos por medio de algoritmos, lo cual me recuerda mucho a IO. Pero bueno, para entenderlo de una mejor manera, observemos el siguiente ejemplo. Muy bien, entonces para explicar un poquito acerca de las bases de datos de tipo grafo, tenemos aquí 2 imágenes, la imagen de abajo que es la del código y la imagen de arriba que es como la representación gráfica de ese grafo. Bueno, básicamente explicando un poquito en código, empiezan con la sentencia create para crearla, después el nombre de nuestro nodo, el tipo de nodo y la información o los datos que van dentro de nuestro nodo. Por ejemplo, en la línea número 3 podemos ver que se crea un nuevo nodo llamado Pedro, que es de tipo persona. Y dentro de los atributos del nodo tipo persona encontramos el nombre, que es Pedro, la edad, que es 17,
y la cédula, que es 308 75 41 2. Bueno, hacen lo mismo con los otros nuevos nodos, que serían de universidad. Le pone el nombre, el tipo de nodo, que es universidad, y los atributos que tienen. Es decir, el nombre, por ejemplo, es VM y la matrícula, que es 3000. Ahora, la última parte del código es cómo se crean las relaciones entre los nodos. Dentro de los paréntesis podemos observar que están los nodos, mientras que dentro de los corchetes es el tipo de relación que hay entre esos nodos. Entonces parece como si fuera un hilo o algún tipo de línea que atraviesa los dos nodos. Por ejemplo, en la sentencia número 14 podemos ver un create y vemos que llaman al nodo María y que el tipo de relación hacia el nodo Juan es de tipo amigo, así como se puede ver en el ejemplo. Y una vez creados estos nodos y las relaciones, pues podemos observar de manera un poquito más gráfica cómo se ve. O sea, básicamente tenemos los nodos y las flechas indican el tipo de relación que hay entre ellos. Fácil, ¿no? Fácil. Otro tipo de base de datos no SQL son las bases de datos clave-valor, que también son conocidas como almacén de valores clave y bases de datos key-value, que básicamente es un tipo de base de datos que lo que hace es almacenar la información por medio de parejitas, que son una clave en conjunto de un valor en específico. Los lenguajes de programación normalmente se refieren a una clave de valor como una matriz asociativa o una estructura de datos. Un valor clave también se le conoce comúnmente como diccionario o hash. Esta base de datos únicamente guarda dos tipos de datos, por así decirlo, que son la clave y el valor que va unido a la clave. Esta clave tiene a fuerzas y su característica principal es que es única, no puede haber dos claves iguales y se supone que la puedes crear o que cualquier cosa puede ser más bien una clave. Sin embargo, esto depende mucho del sistema gestor de base de datos que se esté usando, porque algunos sí le ponen restricciones. Sin embargo, podemos decir que una clave puede ser sintética, puede ser autogenerada y puede ser representada mediante una cadena arbitraria como un nombre de archivo URI o hash, y podemos decir que posee diversos formatos, aunque pues dependiendo, insisto, del sistema gestor de base de datos, estos pueden tener restricciones o no. A diferencia de la clave, que dependiendo del sistema gestor puede tener diferentes restricciones, los datos guardados dentro de los valores no lo tienen. Puede ser cualquier cosa que te imagines, puede ser un número, una cadena de texto, un código HTML, puede ser una imagen. Todo lo que se te venga a la cabeza puede ser parte de un valor dentro de un sistema, dentro de una base de datos de clave-valor. Dentro de las imágenes que estamos viendo en este momento podemos ver pequeñas instrucciones que se pueden usar en la base de datos clave-valor. En este caso, en Redis. Bueno, son 6 imágenes. Bueno, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imágenes, de hecho, aunque no parezca. Las de la esquina superior izquierda tenemos el set, el incrementar, otro get, otro set y un del. Básicamente el set nos permite poner el número de nuestro ID, el incrementar, que sería un INSR, y INSR nos permite incrementar nuestro ID, nuestra clave. El get nos permite como un get normal, o sea, obtener el último dato o el dato que está. El set base Redis nos permite crear otra base de datos, por así decirlo, y el delete o un del nos permite pues eliminarla, quitarla, que hacer que
cese de existir. Abajo de esta tenemos otra palabra reservada muy interesante que es expired, que es que nos permite darle un tiempo de vida a nuestra clave. Básicamente es el expired, nuestra key, nuestra clave, y el tiempo en segundos que queremos que esté activa. Por ejemplo, en este caso, que el ejemplo es 15 segundos, y como podemos ver, cada vez que tú refresques, por así decirlo, Redis, esta cantidad va a ir decrementando porque están pasando pues los segundos. Por último, tenemos un ejemplo un poquito más complejo, que es ya con un conjunto de datos. En este caso, pues son los amigues, ¿no? La palabra reservada SADD nos permite poner, o sea, agregar datos dentro de nuestro conjunto, y algo muy importante a remarcar es que si tratamos de agregar un dato que ya está en nuestra base de datos, pues nos va a devolver como que, no un error, pero por así decirlo, un 0, así como que, oye, nada más para avisarnos que ese dato que tratamos de ingresar ya está en la base de datos y pues no se puede repetir. La siguiente sentencia, que es card, nos permite ver las posiciones de todo nuestro conjunto. El S-members nos permite ver la posición de uno de los miembros de nuestro conjunto. Y el sys-member nos permite ver... No, entonces no sé qué es el cuatro amigos. El S-members nos permite ver la posición de todo nuestro conjunto, y el sys-members, ya con el miembro en específico, pues nos permite ver dónde está esa parte en nuestro conjunto. La última base de datos de la cual vamos a hablar el día de hoy es la base de datos de tipo documentos o de tipo documental. Esta base de datos tiene como característica principal que almacena información dentro de registros que son vistos como unidades de información autónomas. Estas bases de datos utilizan documentos para el almacenamiento de estos registros y sus datos asociados. Estos documentos suelen referirse normalmente a documentos de texto, archivos XML, Excel y los JSON. Al igual que las demás bases de datos no SQL, esta no lleva tablas, sino que está pensada para almacenar datos semiestructurados dentro de documentos que ya tienen valores asignados. Entonces, gracias a estos valores asignados, se les pueden hacer consulta con las herramientas pues, de consulta de base de datos. Hay conjuntos de información o conjuntos de datos que podemos decir que es algo difícil de organizar, entonces ese tipo de datos son buenos para ponerlos dentro de las bases de datos documentales o de tipo documento, debido a que están hechas para almacenar información en diferentes formatos sin algún tipo de estructura definida. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Estas no son todos los tipos de bases de datos, sin embargo, si quería explicarlas más a fondo, no podría hacer un video tan largo. O sea, duraría mucho más tiempo si explicara los demás tipos de bases de datos, pero puedo decir que estos son unos de los más importantes o los más usados, por así decirlo. ¿Qué opinas tú, Totoro, acerca de lo que acabas de aprender el día de hoy? ¿Te gustó el video de hoy, la información de hoy?
Muy bien, qué bueno, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido entretenido, que hayan aprendido un poco. Y pues nos vemos en la siguiente entrega de videos para TAP. Felices vacaciones de Semana Santa y Pascua. Bye bye.